Porque el mercado de valores lo que tiene muy positivo es que tiene mucha transparencia. Inclusive los retractores me ofendieron en el 2024. No creo que les supe explicar bien a ese público que más bien lo que ellos estaban buscando se lograba en la bolsa, porque al final todo el que pasa por la bolsa tiene que ser muy transparente. A mí me gusta mucho lo que está pasando en el 26, porque el 26 reivindica a un sector privado que fuimos interesados en hacer justamente lo que está proponiendo hacer Estados Unidos. Había que hacer cosas que mejoraran el ambiente económico del país. La mayoría de la gente está pasando trabajo y nuestras empresas indudablemente. Y en los peores momentos, cuando lo dudamos, sentarnos a conversar contigo nos da ese bálsamo y esa energía que necesitamos para ir hacia adelante. Una cosa importante que lo que surge en el 26 es la reconciliación, porque no es que alguien se equivocó yéndose y alguien no se equivocó quedándose. Aquí todos pasamos por una pela gigantesca. Desde Caracas, Venezuela, The Way, el podcast de negocios y bienestar de Iberoamérica, presentado por Benemergencia, siempre presentes, y Aldana Laser Center. Es uno de los empresarios venezolanos más influyentes del sector financiero e inmobiliario de nuestro país. Un verdadero amigo, un optimista, un hombre que no se conforma con simplemente ejercer su trabajo a nivel empresarial, sino también es un hombre que se ejercita y que es un ejemplo, un role model de mi vida. Una de las personas que tengo el gusto de conocer desde hace más de 10 años y que a través del tiempo me ha acompañado en distintos momentos, en las buenas y en las malas. Así que para mí es un verdadero honor recibir en esta oportunidad a mi querido amigo Horacio Velutini. ¿Cómo estás, Horacio? Gracias por estar aquí una vez más. Oye, no, un placer estar aquí nuevamente contigo intercambiando. Han sido muchas emociones. A través del tiempo, ¿no? En el último podcast que hicimos, que fue hace 2 años, de hecho creo que tú eres el primer invitado que repite en el podcast. Hablamos un poco de cómo nos conocimos, pero bueno, para hacer como un breve resumen, años difíciles para Venezuela, año 2014, no todo el mundo se atrevía a hablar de una forma tan optimista acerca del país, y tú y yo nos juntamos precisamente en esa cruzada, ¿no? ¿Sigue siendo tan optimista como en ese momento? Bueno, lo único sería que ya no es tan... porque en ese momento éramos como unos rebeldes, ¿no? Claro. Disruptivos. La expresión tuya, optimista yo, la palabra optimista significaba que veías, en teoría era que estabas viendo las circunstancias positivamente, y realmente nunca se entendía o nos costaba explicar que el optimismo al final es una actitud, y lo que teníamos era una actitud optimista ante las circunstancias que vivíamos. Pero en aquel momento, 2014, 2015, hablar de optimismo verdaderamente o te podían catalogar como un rebelde o como un necio, ¿no? Como un ingenuo, como un irresponsable también. Sí, estábamos, ese antagonismo que tuvimos en Venezuela, wow, los venezolanos nos maltratamos mucho unos a los otros, y bueno, pareciera que ese fue lo que nos tocó vivir estos años que pasaron, y yo diría que ahora yo trato ahorita de invitar a la gente a analizar 2026 sin considerar lo que pasó antes, porque el evento del 2026 es tan disruptivo, es tan importante, en alemán le dicen Zeitenwende, el fin de una era, el inicio de otra, que nada de lo que va a ocurrir en el 26 en adelante depende de lo que ocurrió antes del 26. Y eso le va a costar mucho a la gente comprenderlo. Tú lo que puedes recordar y tener historias, te puede dar nostalgia, te puede dar rabia, te puede dar muchas cosas, pero lo que está ocurriendo en la Venezuela de ahora, de aquí en adelante, no va a depender de lo que pasó antes. Y yo creo que las nuevas generaciones nos dan un gran ejemplo en ese sentido. Tú siempre has sido un gran optimista de las nuevas generaciones, siempre. Pero yo ahora estoy trabajando con un equipo de personas de la generación Z, y una cosa que me encanta es que como no tienen memoria histórica, no tienen punto de comparación, tienen como una mirada más fresca acerca del futuro. Oye, no están tan enrollados como está uno a veces. Es que simplemente recuerda cuando tú tenías esa edad, y yo en estos días hice un post que era justamente analizando lo que es la inteligencia cristalizada y lo que es la inteligencia fluida.
La inteligencia fluida es la inteligencia tuya para analizar problemas y analizar, vamos a decir, tu presente y hacer cálculos y esa inteligencia generalmente toca su pico a los 25 años. Pero la cristalizada viene a ser básicamente la experiencia. Entonces la gente cuando nos ponemos, bueno, yo tengo suerte que no soy así, pero cuando pasan los años empiezas a tratar de ver todo sobre la base de tus experiencias. En cambio, una persona joven, el pasado, las experiencias tuyas no le conectan. Entonces, bueno, es extremadamente entusiasta. Y con muchísima razón, porque ¿cómo va a echar para adelante con una nostalgia sobre un pasado que ni siquiera es de él? Claro. Y por eso que a mí, igual que a ti, a mí me gusta trabajar con gente que sea joven o que tenga Espíritu joven. O que tenga un espíritu joven, sí. Claro. Mira, bueno, estas visiones nos unieron y nos permitieron además publicar este libro, Optimista Yo, del cual me siento muy orgulloso porque fue un bestseller en nuestro país. De hecho, esta copia que estoy mostrando es la segunda edición de 3 que tuvo, donde también está contada buena parte de la historia de tu vida y las razones que no solamente que te permitieron llegar desde el punto de vista empresarial a donde has alcanzado a llegar, aunque falta una parte de la historia, deberíamos hacer la segunda versión de Optimista Yo, pero ahora con signos de exclamación, no con signos de interrogación. Y bueno, allí el que esté más interesado en conocer parte de esa historia empresarial lo va a poder encontrar. Este libro está disponible tanto en Amazon como en las principales librerías del país. Horacio, cuando nos conocimos, tú eres el presidente del Fondo de Valores Inmobiliarios en aquel momento. Pasó el tiempo, hubo, incluso por esa visión tuya optimista, tú me corregirás si me equivoco, pero hubo fricción internamente de parte del equipo cofundador contigo del fondo y visiones distintas. Tú estás apostando por una realidad país que parecía una locura apostar por ello, y en tu grupo más bien apostaban a la desinversión, a recortar recursos y apuesta al país, lo que hizo que en algún momento tuvieras que salir de la presidencia del Fondo de Valores Inmobiliarios. Sí, bueno, esas son las cosas que le toca a uno vivir, y yo personalmente pienso que era viable tener las dos visiones. Era normal para un empresario y un accionista pensar que no había un futuro para sus inversiones y podría haber alguien, como en mi caso, que lo veía así, por lo cual hoy en día, después de todo lo transcurrido, pienso que era hasta normal y era parte de la misma Venezuela que vivíamos, esa Venezuela que antagonizaba. Pero definitivamente fue una tremenda experiencia para mí, porque yo en el 2022 yo renuncié al fondo, que era una empresa que le dediqué 28 años, y yo soy muy apasionado con los proyectos, con las ideas. Yo realmente sí tengo a mí sí me gustan. Yo no soy tanto de la línea negra del resultado económico y de lo que te va a quedar, el EBITDA y todas esas cosas. Bueno, por supuesto que las entiendo muy bien, pero a mí también me gusta estar alrededor de algo que me atraiga. Y cuando la compañía decidió, una buena parte decidió que lo mejor era liquidar el negocio, yo le dije, en ese caso yo prefiero irme, y renuncié, y no apliqué la máxima de Tarzán, ¿no? Que cuando nunca soltar una liana sin tener la otra, y bueno, caí en el piso. Tú te fuiste y te fuiste. Me fui, caí en el piso, y bueno, muy orgulloso, y la verdad que te voy a decir que fueron el año para mí más complicado en lo personal, no a nivel de la empresa, porque la empresa vivió momentos, Venezuela ha vivido unos momentos en estos últimos 20 años increíbles, o sea, verdaderamente pero de lo que es liderizar una empresa es un aspecto, y la otra cosa sería tú personalmente ver el fin de tu proyecto y pensar que además el proyecto se iba a liquidar. Entonces, esa transición mía del 2022 y que lamenté mucho, porque yo le tenía mucho aprecio y lo quería mucho, por decirlo así, a mi socio de toda la vida, pero que falleció poco tiempo después. Que falleció también. Entonces, sí. Lástima, porque tuvimos tantas cosas que podríamos estar hablando, pero definitivamente fue un momento muy complejo, y logré encontrar, por cierto, al que le gusta estas cosas, encontré respuesta en la filosofía. Ahí fue donde logré encontrar cuál era el camino, y entonces terminé
de presidente de la Bolsa de Valores de Caracas por casualidad. Y Claro, que era algo como, y de hecho la entrevista que hicimos anteriormente en el podcast obedece a ese momento, ¿no? Qué bueno que ahora tenemos este récord histórico de entrevista, ¿no? Porque en el libro está estando todo en el fondo, luego tenemos el momento en que pasas a la bolsa y ahora tenemos esta nueva etapa. Eh, pero bueno, hablemos de esa etapa corta donde tú le diste un dinamismo, o sea, fue como una suerte de reinvención, pero también para algunos de las personas que hemos estado cerca de ti a través del tiempo fue sorpresivo ver cómo tú asumías una responsabilidad que de alguna manera te hacía mucho más público a lo que siempre has sido. Estar de presidente de la Bolsa de Valores de Caracas te pone frente a una organización que tiene una vocería importante en el país. no, sí, me tocó wow, fue, o sea, fui más que insultado, por decirlo así, en ese tiempo 2024, porque yo traje a la bolsa la visión que yo tenía en el Fondo de Valores Inmobiliarios, yo la traje a la bolsa. Básicamente yo lo que decía, que uno no puede dejar perder los espacios, no puede dejar perder las empresas, uno tiene que actualizarse y tiene que interactuar con el gobierno. Para mí eso era esencial, o sea, no había manera porque no era tanto, había una palabra mucho que nos acompañó durante muchos años y muchos de nosotros utilizamos, que era la palabra resiliencia. Pero la resiliencia está muy bien en un momento dado, porque tú pones la rodilla en tierra y tú aguantas pero llega un momento que lo que te dice la circunstancia es que tienes que cambiar. Y cambiar era cambiar en la aproximación, y la aproximación era, mira, para que el mercado de capitales pudiera recuperar todo el espacio que había perdido, había que interactuar con el gobierno, entonces, y con la autoridad en el área de finanzas económicas, no tiene nada que ver con nada político, por cierto, pero eso me trajo una cantidad de insultos y de maltratos para conmigo personalmente, pero yo no le di tanto peso a esas cosas, no, porque eso sí filosóficamente uno debe definir qué está en tus manos y que no, y la verdad que la opinión de otro de ti no está en tus manos, o sea, Claro. no hay manera que yo, o sea, entonces, pero la verdad que me alegra mucho haber mantenido un poco la dinámica y ese periodo que apenas fueron un año y unos meses, porque yo Parecía más tiempo. parecía, Hasta las pantallas que tiene la Bolsa de Valores en la Avenida Venezuela. sí, bueno, porque es que estaba La hiciste tú. demasiado fácil, porque la Bolsa de Valores de Caracas, que fue fundada en 1947, si tú la analizabas, cuando yo llegué ahí a finales del 23 y principios del 24, era como un secreto escondido, un diamante que estaba ahí, que lo que habría que abrirlas, yo siempre se lo decía al equipo ahí, aquí lo que hay que abrir son las ventanas, para que entre la luz, porque aquí está todo, la gente, el sistema, Claro. oye, la trayectoria, la gente que trabaja ahí, la mayoría de la gente tenía más de 25 años, o sea, el promedio del empleado de la Bolsa de Valores de Caracas tenía más de 25 años. Entonces, oye, ahí estaba todo, lo que habría que era abrirse al público, quitamos las rejas, porque se habían puesto rejas, porque por cualquier razón que... Yo, por cierto, no critico la gestión anterior, la gestión anterior fue una gestión que le tocó muy duro también, pero yo pienso que el momento era un momento de cambio, no de seguir esa resistencia. Entonces, bueno, aun cuando yo lo que terminé siendo un ejecutivo empleado de la bolsa, yo no era accionista de la bolsa, pero fue muy apasionante estar ahí ese año y medio que me tocó. El cambio se notó. Y hablando de filosofía, que tú decías que la filosofía te ayudó en ese momento de transición, hay algo que yo creo que ha formado parte de la filosofía de tu vida desde que nos conocemos. Tú siempre has pensado que, bueno, evidentemente a través del tiempo tú y yo hemos compartido muchos momentos y analizado qué está pasando en el país y en esas conversaciones recuerdo que tú siempre hablabas de la importancia de, más que concentrarse solo en cambiar a alguien, cambiar algo. Y esto, el mercado de valores es algo que tú has impulsado y promovido desde hace años y ser un escenario como ideal para poder incidir de alguna manera, ¿no? Sí, yo empecé a impulsar la idea del mercado de valores, de rescatar el mercado de valores en el 2013. Sí.
que me invitaron a una conferencia que hicieron en Miraflores y me dijeron, lleva algunas ideas como empresario. Yo llevé mi idea que era, mira, vale, vamos a promover el mercado de valores, porque el mercado de valores lo que tiene muy positivo es que tiene mucha transparencia. Inclusive los retractores que me ofendieron en el 2024, no creo que les supe explicar bien a ese público que más bien lo que ellos estaban buscando se lograba en la bolsa, porque al final todo el que pasa por la bolsa tiene que ser muy transparente. Y por cierto, en la bolsa no hay un negocio para... La bolsa gana un fee por una transacción de alguien que compra y alguien vende, pero uno no está en el negocio, que también vi muchas veces parte de esa dinámica negativa y de insultos para conmigo era que pensaban que uno estaba detrás de un negocio. La bolsa lo que hacía era simplemente... Como un arbitraje. Un arbitraje y le daba la transparencia. Entonces tú podrías saber perfectamente quién estaba vendiendo qué y quién estaba comprando qué. Claro. Si no lo haces en la bolsa, lo haces a través de un registro mercantil o pues simplemente una servilletilla que firmamos tú y yo. El mercado de valores le traía la transparencia que necesita el país y bueno, y nosotros nos acercamos al Ministerio de Finanzas en aquel momento y bueno, la verdad es que que es una cosa muy anecdótica porque todo lo que nosotros planteamos en aquel momento es lo que está haciendo Estados Unidos ahorita. O sea, en el año 2026 Estados Unidos llegó y dijo, bueno, vamos a hablar de solamente temas económicos para no turbiar un poco el podcast, pero lo que tú ves ahorita es que tienes un gobierno americano, una administración de Donald Trump y de Marco Rubio que dice, ok, te voy a ayudar a producir petróleo y habla con PDVSA, voy a hablar con el Banco Central para ayudar al Banco Central y entonces me reúno dentro del Banco Central y eso es lo que había que hacer. Pero claro, nadie critica en el 2026 a Estados Unidos por hacerlo, pero criticaron a venezolanos que tratamos de incidir en temas económicos, en traer leyes, en traer propuestas de leyes. Nosotros trajimos una propuesta de reforma de la ley de petróleo desde CONAPRI y en aquel momento no hubo respuesta positiva, pero resulta que el gobierno americano dijo, no, yo quiero una nueva ley así, la quiero así, la quiero así. Entonces, en la vida, todo final feliz comienza con una buena decisión. Y esa buena decisión es saber que cuando tienes que resolver situaciones de salud, sin importar la hora o el lugar, puedes acceder directamente a la app de tu seguro o la de Benemergencia. Hola, así de simple. De Entras a la telemedicina de Benemergencia y en tan solo 20 segundos ya estarás consultando con un médico general. Benemergencia, siempre presentes. Lo que reivindica un poco este tema que el gobierno americano ha llamado de estabilización es que, oye, ¿con quién vas a estabilizar tú el país? Tienes que hacerlo con las personas que están manejando el país. Ya luego vendrá el tema económico, de crecimiento económico, que es lo que está ocurriendo ahorita, y luego vendrá el tema político de transición democrática que tendrá su tiempo y ya veremos cuando llegue ese momento. Pero a mí me gusta mucho lo que está pasando en el 26, porque el 26 reivindica a un sector privado que nos fuimos interesados en hacer justamente lo que está proponiendo hacer Estados Unidos. Había que hacer cosas que mejoraran el ambiente económico del país, que era porque aquí la mayoría de la gente está pasando trabajo y nuestras empresas indudablemente, ¿no? Claro. Y esa etapa en la bolsa además no solamente te permitió refrescarla, ¿no?, sino que de alguna manera por coincidencias de la vida te conectó a ti nuevamente con tu propósito como empresario. Y por esas vueltas del destino, a mí me gustaría que hasta el punto donde tú quieras contar, puedas hablar de esta anécdota. Tú llegas nuevamente a asumir la presidencia, ya no del fondo, pero sí de lo que hoy día se llama Invaca, que es la empresa que viene como a darle continuidad a lo que era el Fondo de Valores Inmobiliarios en Venezuela. Y hay que decir, para quien no conoce qué es el Fondo de Valores Inmobiliarios, para ponerle un nombre más pop y más conocido, es la empresa propietaria de grandes centros comerciales en Venezuela, como el Tolón, como el Paseo del Latillo, detrás de otras iniciativas de las que ya vamos a hablar. Pero contemos ese regreso. Sí. Bueno,
Fondo de Valores Inmobiliarios es una compañía que se fundó en el año 92 y es una empresa de inmobiliaria, de real estate, que cotiza sus acciones o cotizaba sus acciones en la Bolsa de Valores de Caracas. O sea, era la relación entre los metros cuadrados y el mercado de capitales. A mí siempre me ha gustado esa relación entre, y eso es lo que en Estados Unidos se conoce como un REIT, como un investment company, un public company, porque ese public company no es en el sentido de que es pública, que es el Estado, sino que es tradea en el mercado. Y a mí siempre me conectó ese concepto a mí siempre el mercado de valores me ha gustado como esencia. Pero lo que te voy a decir, que y justamente lo anoté aquí para decirte, que uno analiza lo que ha pasado y yo siento que un buen mensaje para una gente joven es ahorita, es que al final la constancia crea las oportunidades. Haber sido constante en una visión de mercado de valores, en una visión de país, en una visión de que tu empresa podía transitar el tiempo que vivía y iban a venir mejores momentos. El creer firmemente en la energía potencial que tenía Venezuela, porque yo recuerdo que muchos economistas siempre decían, no, que Venezuela perdió el 75% de su Producto Interno Bruto. Y yo le decía, bueno, puede ser que lo haya perdido, pero ahora lo tiene como energía potencial. Una cosa es energía cinética, es decir, el movimiento que tiene en el momento, que será lento, pero otra cosa es lo que guarda adentro, esa energía potencial que tiene, como si estuvieras viendo una pila. La pila, a lo mejor tú le dices, no, esa pila no se mueve de ahí, sí, pero conéctate a la pila para que tú veas que sí te da electricidad. Entonces yo pienso que lo que yo nunca perdí, creo que tú tampoco, y muchos empresarios así como nosotros, es que nosotros siempre pensamos que la energía potencial estaba ahí, era una cuestión de tiempo. Yo nunca pensé que esta apertura que tenemos ahorita iba a llegar en el 2026. Yo sinceramente pensé que a esto le faltaban muchos años de pela, ¿no? Pero tanto, a mí me pasaba, es tan real lo que estás diciendo, que recuerdo que justamente la noche antes de los sucesos de enero, yo estaba en casa de un amigo conversando. Yo estaba recién llegado al país, como sabes, de vuelta, porque había pasado un periodo afuera. Y le digo, yo no creo que pase nada esa misma noche. Sí. Y lo que vino después, digamos, es un cambio evidente. Sí, que por cierto, a mí me gustaría porque yo siento que la audiencia hoy en día normalmente es personas jóvenes que están viendo, ¿y ahora qué, no? Yo pienso que el ver para atrás va a ser muy interesante para poder escribir historias, para hablar de historias, para hablar de anécdotas, de frustraciones y de muchas cosas terribles que pasaron, y no hay que negarlas. Pero la verdad que el 2026 en adelante se abre una oportunidad que Venezuela no ha tenido por lo menos en 30 o 40 años. O sea, porque es tan importante lo que ocurrió de ser un país que desde el año 99 antagonizaba con los Estados Unidos, estamos hablando de 27 años, a pasar a ser un aliado estratégico del país más económicamente y militarmente más importante del mundo. Entonces pasaste de ser alguien con el cual no te podías llevar bien a ser parte de un plan estratégico de Estados Unidos para su visión de este nuevo periodo geopolítico de las esferas de influencia y todo eso. Entonces es un cambio tan grande, y se han abierto unas oportunidades tan grandes que verdaderamente para una generación que tenga ahorita entre 17, 18 años, 19 años, de hecho una persona que está en high school debería estar pensar en estudiar petróleo, porque o energía o ¿sabes? Yo tengo un amigo un jovencito que entrena conmigo, que tiene 23 años, y lo logré convencer que se metiera en la Universidad de Petróleo, porque Venezuela va a estar ligada al tema petrolero y gas y de energía eléctrico por lo menos en los próximos 20 o 30 años. Pero lo que sí, con respecto a lo que tú decías de la transición, era que cuando yo estaba ya en la bolsa, uno de los socios que yo tenía en el Fondo de Valores Inmobiliarios me dijo, mira, Horacio, yo realmente creo que yo quisiera tratar de rescatar al Fondo de Valores Inmobiliarios, vamos a tratar de trabajar en ese sentido. Él se llama Luis Carlos Serra Carmona, y
Y él planteó, él siendo él, por cierto, una persona que ha estado exilada por problemas, como ha tenido muchos venezolanos aquí, y tiene 10 años afuera, pero él mismo me dijo, no, yo realmente, para que tú veas que él dice, yo creo en Venezuela, yo creo que el potencial está ahí, vamos a tratar de recuperar la compañía. Cuando él planteó eso, yo, puedes contar conmigo, porque yo estoy en esa línea. Entonces se hizo un acuerdo y se hizo lo que se llama un spin-off, y se separó el negocio internacional del negocio nacional. Es decir, nosotros nos quedamos con el negocio nacional y otros socios se quedaron con el negocio internacional. O sea, nosotros supuestamente entregamos el lomito y nos dieron la chocosuela por ponerlo como estaba la Venezuela de ese momento. Claro. Entendiendo que el negocio implicaba otro centro comercial en República Dominicana, entiendo que la infraestructura donde está el Hotel Marriott era como... Sí, cuando nos separamos quedó ese negocio internacional afuera y que, por cierto, le va muy bien y es espectacular y tiene un mérito increíble. Hay que ver lo que se logró allá afuera, pero en el caso de aquí teníamos nuestros centros comerciales, pero en el acuerdo quedamos en que la compañía no se podía llamar Fondo de Valores Inmobiliarios, porque eso fue una de las exigencias. Y en el momento a nosotros nos pareció, oye, pero cuidado si es mejor, porque es como un fresh start, es como un iniciar de nuevo. Entonces ahí fue cuando planteamos la idea, Invaca Investment Company es una empresa que ya le pertenecía al fondo y debajo de esa compañía había unos activos. Lo que hicimos fue fusionar Fondo de Valores Inmobiliarios con Invaca y se creó una compañía nueva y dijimos, vamos a llamarla Invaca. Entonces desaparece el nombre fondo, es la misma compañía, pero desaparece el nombre fondo y ahora queda Invaca como lo que fue el fondo y tiene un ticker que es IBC.B y IBC.A y cotiza en la bolsa. Por cierto, Invaca pertenecía al fondo, pero Invaca empezó a cotizar originalmente en la Bolsa de Valores de Caracas en 1955. Entonces, bueno, qué increíble decir, bueno, o sea, realmente creemos en el mercado de valores, realmente creemos, y de hecho todo lo que va a ocurrir y todos los planes que tenemos de aquí en adelante los vamos a reflejar en ese mercado de valores que, por cierto, yo me fui a finales, yo me fui a principios del año pasado, y en marzo del año pasado, ya ha pasado un poquito más de un año, la gestión está manejada muy bien por José Grasso Vecchio y resulta que pasamos de un market cap de 3.000 millones de dólares, ahorita el market cap de la bolsa es 20.000 millones de dólares o 30.000 millones de dólares. O sea que sí valió la pena abrir las ventanas, dejar que entrara aire, ventilar las cortinas y todo eso. Al final, bueno, no solo valió la pena, sino que parece una historia de película, porque tú estás en esta etapa materializando cosas que yo sé que tenían mucho tiempo en tu cabeza, en tu mente, y una de ellas es algo, aquí tengo un bolígrafo que dice Cuadra Las Mercedes. Es un proyecto que tiene años en tu cabeza, en tu escritorio, en planos, y que como parte de todo lo que ha venido sucediendo, pues ahora va a ser una realidad, ¿no? Bueno, sí, la idea que es muy importante, esto siempre hablando en nosotros, no en yo, pero nosotros teníamos la idea, los que manejábamos el fondo en el 2017, que no hay forma que a tu negocio le vaya bien si a tu entorno no le va bien. Y si tu entorno no le va bien, y no le puede ir a tu entorno bien si al país no le va bien. Entonces siempre decíamos, tú tienes que ayudar a tu entorno y si te toca de alguna forma ayudar a tu país, ayúdalo, porque al final te estás ayudando a ti mismo. Esa visión la tuvimos. Este proyecto del Boulevard Tolón se empezaron a tirar a rayas en el 2018 y de hecho no sé si te recuerdas que hicimos un cierre de la calle Copérnico para que demostrara al público lo increíble que sería hacer un bulevar justamente frente al Tolón que se conecta con Sadel. Hicimos un cierre, estuvo el alcalde, bueno, este era el momento, pero después llegó el COVID. Claro. Y después del COVID llegó el pushback de los que no veían las cosas igual. Pero aún así, en el 2022, antes de yo irme, inauguramos el Boulevard Sucre,
Claro. que es en el Hatillo. Que tuve el gusto, además de ser el presentador de esa inauguración, y eso cambió completamente el pueblo del Hatillo y lo conectó con el centro Sí. comercial Paseo del Hatillo. Y lo que hace, invita a, que siempre dijimos, oye, el centro comercial del Hatillo necesita integrarse el Hatillo y tenemos que invitar a la gente a venir al Hatillo, no venir al centro comercial, sino venir al Hatillo. Pero esa idea misma la teníamos para las Mercedes, para el Y creo que era previa incluso a la del era Hatillo. previa a esa. Se hizo primero el Hatillo, pero... Sí, porque, bueno, y te voy a decir una cosa, eso también uno debe pensar filosóficamente que todo lo que te pasa es lo mejor que te pudo haber pasado, porque el haber ese pushback de no ser el proyecto del Boulevard Tolón en aquel momento es lo mejor que pudo haber pasado, porque ahorita el tiempo es mucho mejor y en vez de decir vamos a hacer un boulevard, dijimos vamos a desarrollar una marca que se llama Las Mercedes, un Prime Business Hub, porque las Mercedes, oye, a veces nosotros mismos venezolanos, caraqueños, no entendemos o no vemos estas cosas, las vemos en Nueva York, pero no las vemos en Salamanca, las vemos en el Conde, en Chile, pero resulta que las Mercedes es un espacio urbano, un distrito urbano que apenas tiene 63 hectáreas. O sea que, para que tengas una idea, todas las Mercedes caben 2 veces y media en Central Park. Tú me dices, bueno, ¿y cómo comparas eso con Caracas? Bueno, Chacao, que es pequeñito, tiene 1.300 hectáreas. Y las Mercedes tienen 63 hectáreas. 63 hectáreas. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros dijimos, oye, pero ¿qué está pasando dentro de ese espacio, esa densidad, esa pequeña Manhattan? Bueno, hay 1,5 millones de metros cuadrados, se están construyendo 240,000 metros cuadrados, hay comercio, hay oficina, hay hoteles, hay todo está condensado ahí, es plano, es caminable. Y entonces nos dijimos, oye, pero ¿por qué no planteamos, en vez de simplemente decir vamos a hacer un boulevard que iría en beneficio del Tolón, ¿por qué no planteamos impulsar a las Mercedes como una marca, como fue un momento dado I Love New York, claro, que fue exitosísimo en los años 70, nadie quería ir a Nueva York en los años 70 y principios de los 80, y salió esta idea de I Love New York y verdaderamente rescatar y entonces nos dijimos, ¿por qué no hacemos lo mismo en las Mercedes? Entonces resulta que nos unimos todos los stakeholders más importantes de las Mercedes. Está el grupo Binance, que es el que está construyendo Sky Park, está Futura, que es los representantes de Inditex en Venezuela, está la propia alcaldía, nos reunimos en un grupo que está ahí y dijimos, bueno, ¿por qué no planteamos y desarrollamos una marca? Y entre todos promovemos a la Mercedes. Entre la promoción de la Mercedes estaba el inicio de construir este bulevar que ya estaba planificado, una obra de Elisa Silva espectacular que conecta todo lo que es la Copérnica con la Sadel, y para tú ir subiendo hacia Valle Arriba va a haber una rotonda en vez del semáforo que hay ahorita, y tú vas a conectar eso con la idea de poner esa semillita ahí para que después se continúe con el bulevar y se conecte, por supuesto, con la Río Janeiro. Entonces, nosotros hemos hecho... Va a ser súper caminable las Mercedes. Entonces. Total, porque el proyecto no corta un árbol, más bien sembramos árboles, porque la idea es que tienes que bajar la temperatura, el mundo, no hay que ser un genio para darse cuenta que todo está más caliente y que la sombra lo que hace es que todo... Entonces la idea es sembrar más árboles y conectar este bulevar con la Plaza Sadel. La Plaza Sadel termina siendo el epicentro de las Mercedes. ¿Y va a haber algún tipo de mejoras de la Plaza Alfredo Sadel? Bueno, yo pienso que ya va siendo hora, en algún momento eso se reestructuró, sí, pero ya necesito... Bueno, lo que tú tienes que tratar es de generarle ingresos a la alcaldía. Claro. Porque nosotros estamos construyendo el bulevar, lo estamos construyendo con capital propio. Además, estamos invirtiendo en otras tiendas y en todo lo que es la inversión dentro del Tolón. Nosotros estamos invirtiendo $25 millones entre el año 2026. Me dice, no es que el bulevar, por cierto, porque se confundió un poco la noticia, no es que el bulevar cuesta $25 millones, el bulevar no cuesta muchísimo menos, sino simplemente que tenemos que ahora compramos el edificio al lado, estamos mejorando las tiendas adentro, o sea, tenemos un proyecto muy ambicioso y nos acabamos de conectar con Sky Park. Hay ahorita una pasarela que el que pase por la calle Nueva York la puede ver ya se está conectando. Entonces,
Una pasarela entre la Sky Park y el Tolón. Y el Tolón. Entonces tú vas a tener, si tú estás en un apartamento en Sky Park es un proyecto impresionante en cualquier parte del mundo. Es un co-living, entiendo, ¿no? Sí, son apartamentos, tiene comercio, tiene 8.000 metros cuadrados de comercio. Es un tremendo, para que te des una cuenta, tiene 26.000 metros cuadrados vendibles. El Tolón tiene 26.000 metros cuadrados vendibles. Entonces nosotros hablamos con ese grupo y le dijimos, oye, ¿por qué no te conectas con el Tolón? Entonces una persona que compró un apartamento, mucha de la gente que por cierto que compró apartamentos ahí vive en el interior o vive en el exterior. Entonces viene y se pasa aquí. Entonces una persona puede estar con su apartamento, baja al piso tal, cruza el puente y entra al centro comercial. Y no, quiero ir a Zara, entonces puede ir caminando a Zara o quiero ir a un restaurante cercano. Entonces la conexión con Sky Park, la conexión con el Boulevard, la Plaza Sadel, todo eso va a generar un business opportunity, un marketplace muy poderoso. Esta mañana me llamó una gente de Dubái que vieron la noticia y ellos están interesados en, esto es una empresa que tiene 26 centros comerciales, como tú te das cuenta, todo lo en Dubái que tenga un centro comercial, estoy seguro que debe tener 100.000 metros cuadrados, o sea, claro. Eso, todo lo de ellos es grande. Entonces esta persona me estaba diciendo, mira, yo estoy muy interesado en ver cómo nos podemos conectar. Entonces, si tú logras generarle ese dinamismo económico a las Mercedes, la Mercedes tiene una peculiaridad, y yo he analizado mucho los temas económicos, las Mercedes tiene un consumo per cápita 7 veces más al promedio de Caracas. O sea que tú dices, bueno, ¿eso qué significa? Bueno, de las 12.000 personas que viven ahí, de las 200.000 personas que están constantemente entrando y saliendo, haciendo vida ahí, su capacidad de pago es 7 veces más que el promedio de la ciudad. Nosotros pensamos que el promedio, el crecimiento económico de Venezuela en los próximos 5 o 10 años, la economía de Venezuela se va a duplicar. Y eso significa que ese consumo se va a duplicar. Y si mantenemos la proporción de 7-1 y se mantiene igual, quiere decir que el consumo para las Mercedes va a ser muy alto para el segmento, vamos a decir, porque lo bueno de las Mercedes es que ofrece para todo. Claro. Esa es una parte muy buena. Entonces, oye, a la respuesta de si se va a mejorar la Plaza Sadel, si tú le logras generar ingresos a la alcaldía fiscales, porque todo esto lo que trae es comercio, claro. Entonces la alcaldía puede, porque una gente dijo, oye, pero en vez de hacer un bulevar en las Mercedes, ¿por qué no mejoran las calles de Baruta? Y es que no, la idea es ayudar a la alcaldía a generarle ingresos fiscales que le permitan entonces invertir en todo su municipio, porque claro. Por supuesto que el Mercedes es como la mejor parte del municipio, pero ¿cómo le invierto dinero si no tengo ingresos fiscales? Sí. Ese es el punto. Sí, no, me queda clarísimo. Y ¿sabes qué quisiera? Bueno, si lo puedes contar, hasta donde puedas contar. Preguntarte con relación a rumores que hay alrededor de los comercios que desde ya están prometiendo que van a ser parte de este gran proyecto de Cuadra Las Mercedes y de El Boulevard. Entiendo que una de las tiendas de Zara más grandes del país va a estar, algo me llegó. Me dicen que Carolina Herrera también de alguna manera está involucrada en todo este proyecto. ¿Quiénes están y cuál es la promesa? Más allá de la construcción per se del Boulevard, ¿qué promesas hay dentro de ese valor agregado? O sea, primero que nosotros tenemos control sobre nuestros espacios y este edificio que compramos justamente enfrente del Tolón. Nosotros estamos tratando de tener una distribución comercial que sea muy equilibrada y que haya un poco de todo. De hecho, estamos inaugurando ahorita el piso 4 del Tolón, que está quedando muy bonito. Ahora en vez de una feria, ahora es un food hall. Justamente subiendo el jueves inaugura Cinex, lo que ellos consideran que va a ser la mejor sala de cine de Caracas. Este jueves. Y tienen una cosa que llaman 4DX, que no solamente que ve las cuatro en 4D, sino que además se mueve la silla. Entonces, efectivamente se tienen conversaciones para Zara y las hermanas de Zara, porque Zara tiene una cantidad de tiendas que vienen. Carolina Herrera está dentro del pool de los interesados en impulsar a las Mercedes. Pero es que además en las Mercedes, como un todo, ya proyectos de terceros, sí, yo te invitaría a ti y a tus oyentes a que recorran las Mercedes para que tú digas, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Parecen unos hongos, se están abriendo huecos, se están tumbando cosas. O sea, las Mercedes se va a transformar y se va a volver un marketplace más poderoso de Caracas, porque tú podrías decir que la Candelaria con Sambil, que por supuesto es espectacular, pero
el centro comercial, pero aquí estamos hablando de todo el distrito urbano, o sea, que no es, o sea, por eso que a mí me gusta tanto lo de promover la sinergia. Nosotros creemos que todo esto es pop-ups de cosas que están ocurriendo. Para que te des una idea, entre este mes de mayo y marzo, aumentar el tráfico que cruza la avenida principal de las Mercedes pasó de 450.000 carros a 600.000 carros. Y nosotros tenemos un proyectado que para diciembre por la avenida principal de las Mercedes van a transitar 900.000 carros. Eso no significa, por cierto, que todo el mundo viene para estos lugares, pero lo que significa es cómo está creciendo la actividad. Y bueno, y además que en la medida en que sea más atractivo, tengas la posibilidad de pasarte un rato con tu familia caminar la ciudad de Caracas, que tiene un clima tan privilegiado, y que se dice tanto esto, pero a veces los venezolanos que estamos aquí no lo percibimos tan claramente como cuando salimos y nos enfrentamos a los embates de los climas de otras ciudades del mundo. Es un privilegio poder caminar Caracas, que hay un nuevo espacio, la gente va a ir en la medida en que esté más bonito, tenga más oferta de productos, servicios, comida, tiendas, con más razón, ¿no? Y hay una aplicación que se llama CITAP que ellos lo que plantean es que tú dejas tu carro, vamos a suponer en la antigua bomba Texaco, y dejas tu carro ahí y te vas caminando y fuiste a un lugar, o fuiste a un restaurante o te dejaron en el Tolón y te está el Tolón. Si tú terminaste caminando y terminaste en el centro Madrid porque fuiste porque hay un muy buen, por cierto, coworking que es Nest. En el centro financiero Madrid. En el centro Madrid. Vamos a suponer que terminaste comiendo ahí. Tú con la aplicación, el tipo te lleva el carro donde tú estás. Claro. Y eso va a ser una dinámica de que tú no tienes que regresar al punto, sino en cualquier... La idea es que sea un espacio que sea muy, muy caminable. Hay muchos puestos de estacionamiento, nada más en Sadel, que se usan muy poco, pero la idea es ahora potenciarlo. Hay 450 puestos de estacionamiento, donde estamos invitando a Sara que instale su tienda. Hay 360 puestos. En el Tolón hay 850 puestos. O sea, la oferta de estacionamiento es robusta en las Mercedes. De hecho, en las Mercedes hay una oferta de 13.000 puestos de estacionamiento, que es gigantesco. Por eso que yo hablaba con esta gente de Dubái esta mañana, y con todos los que he hablado, yo le digo, mira, nosotros hemos analizado muy bien esto y le hemos metido bastantes neuronas, y nosotros consideramos que las Mercedes en este momento es el Prime Business Hub. No significa que va a ser el único. Yo creo que todo esto está apenas empezando en el tema de real estate y de finanzas, que es mi especialidad. Yo apostaría, si fuese, bueno, siempre he apostado aquí, por lo cual, a lo mejor, ¿sabes una cosa? Yo creo que yo no soy a mí no me debería escuchar la gente tanto, porque yo estuve promoviendo que Venezuela es una oportunidad en los peores momentos. O sea, ¿cómo no lo voy a promover ahora? Sería un absurdo. O sea, yo siempre lo he visto con un gran potencial, y si te pones a pensar, Cachea, Ridery, Yumi, tú analizas muchísimas de esas iniciativas que oye, la misma a mí me encanta la gente de Cuadro. Ahorita vi, por cierto, a alguien que tiene una chaqueta aquí de Cuadro. Ellos arrancaron en el 2017, en el peor momento de la historia de Venezuela. Entonces, todos esos upcoming que tuvieron como las ganas de no estar oyendo tanto, sino más bien concentrarse en lo que estaban haciendo. Bueno, hay que ver lo que se ha vuelto Cachea. No, bueno, Cachea es increíble. La historia de Pedro, por cierto, pronto viene. Es el primer unicornio de Venezuela. Es una locura lo que él vio, y además cómo conectar la historia de él personal. Una persona que venía primero con deudas y luego que venía a trabajar en una empresa de reestructuración de deudas, a crear una compañía que le soluciona a través del financiamiento de la vida a tantas personas. Es impresionante. Sí, muy increíble. Yo le tengo mucho aprecio a él, y o sea, a mí me parece que todo lo que ha pasado con Gerson, con todas esas cosas, y yo hablé con ellos cuando estaban empezando. Claro, Horacio, es que tú, y esto lo hemos dicho en muchos podcasts, con muchas personas, tú has sido una gran motivación para muchos de los que hoy en día hacemos cosas en Venezuela, o hemos de alguna manera impulsado proyectos, productos, servicios, ideas, y en los peores momentos, cuando lo dudamos, sentarnos a conversar contigo nos da ese bálsamo y esa energía que necesitamos para ir hacia adelante. Oye, y yo creo que, pues, sí, me imagino que ya estamos por cerrar, pero una cosa importante, que lo que surge en el 26 es la reconciliación, porque no es que alguien se equivocó yéndose y alguien no se equivocó quedándose. Aquí todos pasamos por una pela gigantesca, tanto de los
que emigraron, como los que emigraron y regresaron, los que nos quedamos y mucha gente que se quedó la ha pasado muy mal. Eso es evidente. O sea, que Pero tampoco irse es fácil. Eso lo no, no bueno, es fácil. ya tú tienes un posgrado en posgrado de eso. En las dos versiones. Sí. Así que... Por eso, pero el llamado de ahora no es ver lo que alguien que está, oye, yo la verdad que lástima que no, es que lo que ofrece el 2026, en mi opinión, es un control al delete, es un reseteo, es todo nuevo, no me conectaría ni un segundo con lo que pasó antes del 26. Yo antes, lo que yo haya hecho, no haya hecho, si me equivoqué, no me equivoqué, ofendí o no ofendí, no olvídense de eso, ahorita concéntrate en que el 26 ofrece hay que redactar algo nuevo, hay que tirar unos nuevos códigos para hacer un nuevo algoritmo, ahora AI, bueno, ¿cómo va a ser tu historia ahora aquí? Porque tú vas ahora a construir partiendo, y yo creo que esa es la parte bonita de lo que está pasando, que no terminó un conflicto donde hubo un ganador o un perdedor, aquí ganó el país, yo pienso que el país va en una dirección muy, muy positiva y bueno, soy más optimista que nunca con respecto a eso. Que vamos a tener tropiezos. Bueno, ¿qué país no tiene tropiezos? Por favor, nada más beben lo que le está pasando a Estados Unidos ahorita. Pero yo creo que lo bueno que ofrece Venezuela ahorita es que puedes redactar una nueva historia, tu historia, por cierto. Bueno, yo quería cerrar esta conversación con una pregunta. Si tú crees que el tiempo nos había dado la razón en ese optimismo que siempre hemos expresado hacia él, pero yo creo que está claro. No, bueno, yo te diría que la respuesta es que va a ser bien interesante tu libro número 2, qué título le vas a poner. Pero es que el optimismo, si tú ves el In Search of Meaning de Frank, de Víctor Frank, el hombre busca propósito o cualquier otra cosa que haya pasado en los últimos 1000 años, siempre te encuentras que lo importante era cómo abordabas tus dificultades. Y yo creo que la forma de abordar las dificultades sin desconocer lo terrible que estaba todo era en una actitud positiva. O sea, que yo siempre diría que fuimos en lo correcto en considerar que la actitud era a ser optimista. Y desde la perspectiva nuestra como empresario, bueno, nosotros hicimos una apuesta y apostamos a la energía potencial de Venezuela. Nos pudimos haber equivocado, amor, esto ahora pasado, bueno, en esa parte tú podrías decir, bueno, hiciste... no fue bien, pero en lo que es el concepto optimismo no me cabe la menor duda que teníamos razón. Y sabes que yo ahorita estoy como en la tónica de pensar, bueno, había que ser optimista para mirar las posibilidades, luego había que ser resiliente para sostenerse firme y ahora estamos como en la antifragilidad, es la etapa en donde ahora tenemos que crecernos de eso que vivimos. Sí, no, y además que mira, vamos a hablar de la gente joven, no hay nada mejor que llevarla contracorriente. Que no hay nada, ¿sabes? A mí me encanta la imagen esa de Matrix cuando están todo el mundo vestido de negro y sale la tipa caminando de rojo. Oye, hay que ser disruptivo, porque la gente se pone a hacer lo que hacen los demás, a decir lo que hacen los demás, y no hay nada más como decir, a mí siempre me gustaba en todas esas reuniones que decir, me encantaba cuando yo oía a toda esa gente hablando y diciendo todas esas cosas de Venezuela y me daba placer decir, oye, pues yo no lo veo así. Horacio, te agradezco mucho esta conversación y que hayas venido. Siempre un gustazo conversar contigo. Este fue El Camino de Horacio Bellutini, que se siga escribiendo en The Way. The Way Podcast es una producción de Qatar Producciones Compañía Anónima. Idea original y conducción Álvaro Pérez Qatar. Realización Manuel Lamela, bajo la producción de Camila Guillén. Diseño gráfico Ernesto Brito y Visual Media. Presentado por Benemergencia, Siempre Presentes y Aldana Láser Center.